Chicas y chicos de Miguel Hernández, quinto año, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de filosofía. Me gustaría que continuemos con el análisis de la película que vimos la semana pasada, Captain Fantastic o Capitán Fantástico. Y como les había adelantado en nuestra última reunión, la idea es pensar la película desde un, eh, un nuevo filósofo que todavía no trabajamos, que se llama Jean-Jacques Rousseau, que nació en 1712 en Ginebra, en Suiza, y que fue un filósofo muy importante para la Revolución Francesa. Es decir, para este momento de la historia, 1789, en el cual se cambia de un sistema político y económico que tenía que ver con el feudalismo, que tenía que ver con la religión, que tenía que ver con las familias nobles que gobernaban por derecho divino, ¿sí? Es decir, eran como enviados por Dios, elegidos para gobernar, a un sistema político, económico y social más similar al que conocemos hoy. ¿Sí? Por ejemplo, la idea de la soberanía popular o la democracia. Esto quiere decir que el pueblo gobierne a través de sus representantes, es decir, que elija a sus representantes y que no venga un rey y diga, bueno, yo gobierno porque me mandó Dios. No. Bueno, el que gobierne, la que gobierne va a ser elegido o elegida por el pueblo, porque el pueblo tiene el poder y se lo da a sus gobernantes. O, por ejemplo, que el poder tiene que estar dividido en tres. Antes era el rey, era el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estaba todo concentrado en su persona. ¿Sí? Entonces, si vos dabas una macana, algún delito, quien decidía si ibas preso o no era el rey. Digamos, finalmente el que tenía la última. Entonces había muchos precios. Había muchos presos políticos. Es decir, si vos hablabas mal del rey, el rey te podía meter preso porque se le cantaba y no ibas a juicio, hacían lo que decía el rey. Ahora, después de la Revolución Francesa, empieza esta idea republicana de decir, bueno, el que gobierna, gobierna, y gobierna por un tiempo, decide las cosas que tiene que decidir por un tiempo, en nuestro caso por 4 años. Pero después el juez no es el mismo que gobierna, el juez es otro y es imparcial, es decir, no va a tirar para ningún lado. Bueno, eso es lo que debería ser. Y después las leyes no las va a hacer el rey o el presidente, las leyes las va a hacer otro poder del Estado, que es el poder legislativo. Entonces, digamos, lo que antes de la Revolución Francesa estaba todo concentrado en la figura del rey, ahora se transforma en un Estado liberal en el cual está todo más ordenado según las leyes. ¿Sí? Bien, pero bueno, entonces Rousseau fue muy importante en esa época de la Revolución Francesa. Pero digamos que muchas de las ideas de Rousseau no se concretaron después en los sistemas políticos liberales, porque él era muy crítico de muchas cosas que después pasaron en el sistema liberal, que después se convierte en capitalismo, y que están absolutamente opuestas a las propuestas de Rousseau. Vamos a analizarlo un poco a través de la película. En la película, Viggo Mortensen, Ben, creo que se llamaba, y su familia se van a vivir al bosque, lejos de la sociedad, porque consideran que ahí van a tener una mejor vida, porque consideran que ahí van a estar alejados del consumismo, porque consideran que ahí van a estar alejados de una especie de educación que más que darte herramientas, lo que hace es oprimir tu libertad, porque consideran que ahí van a estar más en contacto con la naturaleza y van a poder desarrollar un montón de aptitudes que no podrían desarrollar en una ciudad. Y ahí hay bastante contacto con Rousseau. Rousseau, ¿qué decía? Rousseau decía que
los seres humanos somos buenos por naturaleza, que después, cuando entramos en sociedad, nos empezamos a volver más codiciosos, nos empezamos a volver más envidiosos, superficiales, ¿sí? Que esos males nos vienen no de nuestra naturaleza humana, sino que del contacto con otras personas y de la vida en sociedad. O sea que para Rousseau somos buenos por naturaleza y nos vamos pervirtiendo con el tiempo a lo largo de la historia. Otros pensadores, como por ejemplo Thomas Hobbes, británico, escocés creo, pensaban que el ser humano era malo por naturaleza, era envidioso por naturaleza, era egoísta por naturaleza, y por lo tanto lo que tenía que haber era un gobierno, un Estado que pueda controlarlo, que diga no, vos no podés tomar lo que no te pertenece, lo que no es tu propiedad, lo que no es de tu vecino. ¿Por qué? Porque si no, te vamos a castigar, ¿sí? Si no, te vamos a meter preso. O sea, alguien que sea más fuerte que esa voluntad de los seres humanos que tienen como para beneficiarse a sí mismos, para que puedan controlarse y que pueda avanzar la sociedad. Bueno, esto era una idea contraria a la de Rousseau, de que dice que no, somos buenos por naturaleza. El problema para Rousseau dice que la sociedad se estableció a través de un pacto del cual no participaron todos. A ver, ¿quién dice que esto es mío y esto es tuyo? Rousseau dice que el primer hombre que cercó un campo y dijo, esta tierra me pertenece a mí, inició este mundo liberal, capitalista en el que vivimos, tan arraigado o tan aferrado a la defensa de la propiedad. Dice Rousseau, si alguien hubiera dicho, no, eso no es tuyo, eso es de todos, eso es de la naturaleza, y la naturaleza nos da un montón de frutos, de riquezas que podemos aprovechar entre todos y todas, pero no es de una persona, ¿sí? Dice Rousseau que si alguien hubiera dicho eso, si alguien hubiera sido lo suficientemente inteligente para pagarle el carro a los primeros que establecieron la propiedad privada, hubiéramos tenido una sociedad distinta, ¿sí? ¿Qué más? Rousseau dice que nuestra naturaleza, además, tenemos la capacidad de cambiar y en general nos volvemos peores, ¿sí? Rousseau dice, un animal al poco tiempo de nacer es lo que va a ser durante toda su vida. Los seres humanos somos los únicos que tenemos la posibilidad de ir cambiando. Y lo que dice Rousseau en una frase bastante directa, dice, el ser humano es el único animal que tiene la posibilidad de convertirse en un imbécil, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza, pero después se va volviendo malo a la hora de entrar en contacto con la sociedad. Bueno, lo que les decía antes era esto de cuando se establecieron las bases del sistema político que nos rige hoy, no se le preguntó a todo el mundo. Lo que pasó fue que los poderosos dijeron, bueno, ¿qué nos conviene? Bueno, nos conviene esto, que la propiedad privada sea sagrada, que nadie se pueda meter con la propiedad privada, nos conviene que haya libertad para hacer negocios, digamos, establecieron las reglas de un juego según sus propios intereses. Mirá si alguien hubiera dicho, bueno, la propiedad privada es importante, pero también es importante que todas las personas tengan acceso, por ejemplo, a una tierra, para tener su casa, para tener sus cultivos, digamos, o sea, está bien, esa tierra no te la tiene que tocar nadie, debería ser sagrada, pero
pero tiene que ser repartida equitativamente. O sea, porque ¿qué pasa hoy? Hay, no sé, en nuestro país, en la Patagonia, en los campos de la Pampa, miles y miles y miles de hectáreas que pertenecen a gente que ni siquiera vive acá, que vive en otro lado, que son millonarios, y hay gente de acá que no tiene un pedazo de tierra para vivir. Entonces, se podría haber establecido otro tipo de reglas. En vez de decir la propiedad privada es sagrada y nadie la puede tocar, podrían decir, bueno, vamos a ver, ¿cuánta tierra puede tener cada uno? Puede pasar que haya alguien que tenga una tierra de miles y miles de hectáreas y otra gente que no tenga ningún lugar, y eso tampoco podría pasar. Entonces dice Rousseau, ese primer acuerdo que se estableció para que la sociedad pueda avanzar, no fue acordado por la mayoría, fue por unos pocos. Por eso Rousseau habla también eh, de la soberanía popular, pero verdaderamente, o sea, que todo el pueblo participe de las decisiones. Es un poco bastante difícil, digamos, y sobre todo en nuestra sociedad donde son millones de personas. Pero bueno, es interesante por lo menos pensarlo, decir, y acá vuelvo a la película. Los chicos y Ben tenían un acuerdo en el cual eran realmente libres, tenían un acuerdo en el cual todos habían participado verdaderamente, tenían reglas que respetaban tanto el padre como los hijos y las hijas. Digo, participaban de una idea de esta soberanía popular de Rousseau en la cual eran realmente libres. ¿Por qué somos libres? Somos libres porque las reglas las pusimos entre todos y todas, y las respetamos entre todos y todas. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Hay algunas cuestiones que me parece que también aparecen en la película que tiene que ver con el contacto con otras personas. Los chicos, las chicas de la película tenían muy poco contacto con otra gente que no sea su familia, y esto se ve por ejemplo cuando eh, el muchacho, no me acuerdo cómo se llama, Bo, me parece que se llama Bo, eh, gusta de una piba que conoce ahí en, donde tenían las casas rodantes, y no sabe cómo expresarle su amor, se lo expresa de una manera como si fuera una obra de Shakespeare, eh, la piba se termina riendo, digamos, y ahí aparece algo que tiene que ver también con una idea de Rousseau, es que las personas no solamente necesitamos bienes económicos, por ejemplo, también nos alimentamos de lo que digan los demás de nosotros. ¿Sí? Nosotros experimentamos placer cuando una persona nos quiere. ¿Sí? Y eso a veces está muy bien, obviamente, somos seres sociales, somos seres que nos tenemos que juntar con otras personas para avanzar, para sentirnos mejor, todo eso está bárbaro. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a actuar de una manera distinta a la que consideramos correcta solamente para agradar, solamente para que me quieran? ¿Eso está bien o está mal? ¿O qué pasa cuando nosotros empezamos a actuar, a imitar algo porque consideramos que eso está bien o porque eso está bien visto? Digamos, cuando empezamos a parecer más que a ser. O sea, yo puedo parecer ser bueno, puedo parecer ser solidario, puedo parecer amable, sé cómo actuarlo. Ahora, si estoy solamente actuándolo, bueno, estoy haciendo algo que es falso, ¿sí? Y si estamos construyendo una sociedad en función de la falsedad, bueno, el resultado va a ser un poco negativo, seguramente. Y creo que
los chicos, las chicas de la película, un poco lo que hacían era estar a resguardo de todo eso que aparece en la sociedad y en la sociedad capitalista específicamente. Bueno, algunas cuestiones que tenían que ver con la formación de los chicos y de las chicas, que me gustaría pensarlo desde Rousseau. Ustedes vieron que ellos leían, no sé, leían Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, leían Lolita de este chabón. Bueno, me olvidé. Nabokov. Leían, no sé si leían El Príncipe de Maquiavelo, bueno, un montón de obras, digamos, eran recultos, tocaban instrumentos, sabían cuestiones de matemática, de física, sabían de economía, sabían de literatura, como dije antes, tenían una formación muy buena. Incluso cuando los contraponen, como hablamos la semana pasada, a un pibe de la misma edad, que se había criado en la escuela normal y en la sociedad, no sabía explicar algo demasiado bien, y la chiquita, que era más chica, explica absolutamente perfecto qué era la Constitución de Estados Unidos, y lo explica con sus palabras y lo analiza súper bien. Digamos que ahí se ve un poco el contraste entre lo que aprendían unos en sociedad y lo que aprendían los otros aislados. Bueno, Rousseau, con respecto al conocimiento, a la ciencia y a las artes, dice que también pueden ser una forma de dominación. Dice que el arte y la ciencia extiende flores sobre las cadenas que nos atan, ¿sí? Es decir, el arte, el conocimiento, a mí me genera placer, por ejemplo. Entonces, como estoy en ese placer de conocer, no estoy viendo que en realidad estoy atrapado. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces el conocimiento, el que se da en la escuela, el que se da en las universidades, a veces, más que para darte libertad, puede significar una herramienta de control, una herramienta que te quiere moldear, una herramienta que limita tu libertad. Ese es un punto de vista. Por otro lado, y acá quiero traer a otro filósofo francés, que se llama Foucault, que hizo un proceso en el cual, por un lado, decía, el saber, la educación y el conocimiento son herramientas de control de la sociedad, ¿sí? La cárcel se parece a la escuela, el hospital psiquiátrico se parece a la escuela. ¿Por qué? Porque en los mismos lugares moldean el tipo de ciudadano que queremos. Si te equivocás, estás loco o te metemos preso. Tenés que ir por donde te marcamos nosotros. Y eso lo hacemos en nombre del saber. Después Foucault, más hacia el final de su carrera, dijo, ojo, el arte y el conocimiento y el saber no solamente es control, también nos brinda las posibilidades para abrir los ojos. Y eso yo lo comparto totalmente, ¿sí? Digo, puede ser que según quien nos enseñe, según con la intención o la voluntad que nos enseñen, sea para controlarnos o sea realmente para liberarnos, para abrirnos, para conocer más y para poder cuestionar la realidad vigente. Por eso también me parece que en la película se ve eso, ¿sí? Unos chicos de ciudad jugando a la Play, con una carga de violencia por los videojuegos o por su... Tampoco es que eran malos esos chicos, ¿no? Eran unos chicos distintos comparados con estos que eran, bueno, no sé, más libres, más sabios, ¿sí? Que también los que eran más libres y más sabios tenían un montón de problemas y hubieron situaciones en las que estuvieron en riesgo, pero me parece que es una película interesante para analizar algunas ideas
de filosofía. Bueno, chicos y chicas, eso fue todo por hoy. Voy a dejarles alguna propuesta en la descripción del video y nos vemos en la próxima clase. Adiós.